vamos a discutir sobre un tema que se ha posicionado en los primeros lugares de la agenda legislativa. La oposición, la presión de la oposición ha empujado para que una reforma que estaba desde el principio de la legislatura demandada por la oposición y enlistada dentro de los 95 compromisos del pacto, sea colocada en el primer lugar de la batería de reformas que se van a discutir en este periodo de sesiones del Congreso. Me estoy refiriendo a la reforma electoral que en breve va a comenzar a discutirse ahí con las propuestas que tanto el PRI como el PAN y el PRD han hecho llegar al Congreso sobre este tema. Pero antes de entrar a la discusión con los dos invitados que hoy tenemos para discutir este tema, acompáñenme a ver este breve reportaje con algunos elementos que ponen en contexto la discusión. ¿Qué clase de reforma político-electoral habrá? Las presiones de la oposición se reflejan en el cambio de prioridades de la agenda legislativa y los temas políticos ahora han pasado a encabezar la lista de propuestas de índole económica, como la petrolera y fiscal. Es así como la reforma político-electoral ha saltado varios puestos en la lista y hoy es la primera de las reformas que el Congreso discutirá del conjunto de iniciativas que el pacto y los partidos acordaron llevar en este periodo de sesiones. La oposición del PAN y del PRD demanda una reforma electoral desde el inicio de la legislatura y fue incluida dentro de los 95 compromisos del pacto. Se ha vuelto usual que la impugnación de una elección derive en una reforma electoral, como sucedió en 2006 y ahora tras la presidencial de 2012. Ambos partidos ya han presentado por separado y fuera del pacto sus propias iniciativas de reforma político-electoral, en tanto que el PRI se dice listo para analizar las propuestas, aunque en este tema se ha asumido una posición más reactiva que la oposición. De las declaraciones de su presidente, César Camacho, o del coordinador de la bancada priista en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, se deja entrever que hay acuerdo para la creación de un Instituto Nacional Electoral que centralice la organización de todos los comicios en el país y absorba los órganos electorales locales. ¿Ha fallado el sistema electoral? ¿Es necesario otro modelo que quite a los gobernadores el control de los procesos electorales locales? La oposición ha denunciado que los órganos electorales estatales sufren de la intromisión de los gobernadores y a su actuación atribuyen parte de la derrota en las urnas en las pasadas elecciones presidenciales, sobre todo el PAN. Desde los gobiernos estatales la iniciativa se ve con más que desconfianza y se cuestiona que invade las soberanías de las entidades federativas. Ahí, otra de las coordenadas del debate. ¿La reforma electoral es una revisión al sistema federalista que consagra la Constitución? ¿Podrá superar las resistencias estatales? El otro punto de discusión es la profundidad de los cambios que se proponen para la reforma política. Las iniciativas del PAN y PRD incluyen propuestas que modifican las condiciones de la representación política, como la reelección de alcaldes y legisladores, las reglas de la competencia por el poder, como la introducción de la segunda vuelta electoral, las sanciones para anular una elección, como el rebase de topes de campaña de partidos y candidatos. También modifica la forma de gobierno al introducir elementos de los sistemas parlamentarios en nuestro presidencialismo con la formación de gobiernos de coalición o la ratificación del gabinete presidencial por el Congreso. ¿Qué tan profunda puede ser la reforma si se tiene que estar lista en unas cuantas semanas para poder usarse en los procesos electorales de 2014? ¿Existe peligro de que se legisle al vapor? En cualquier caso, la oposición ha condicionado la discusión y aprobación de las reformas que son prioridad para el gobierno, la energética y fiscal, al logro de la política electoral. En el ajedrez de la oposición, la reforma electoral es la llave para abrir la puerta a las otras reformas.